Buenas tardes y gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Daniel Rodríguez y formo parte del Departamento de Consultoría de Distrito K. Les acompañaré esta tarde durante el webinar denominado Funcionalidades Adicionales. En pantalla tienen la lista de puntos a tratar hoy. Hay algún pequeño cambio en el orden, pero básicamente recorreremos todo este tipo de funcionalidades. Se trata en su mayor parte de desarrollos, DLLs, en algún caso algún módulo, que nacen para dar solución a las necesidades específicas que puedan tener. Empezaremos pues por la parte de logística, una serie de opciones para lo que es la gestión de almacén y envíos. Veremos 3 puntos. En primer lugar, la gestión de bultos, la conexión con agencias de transporte y finalmente una DLL para la gestión de hojas de carga. Vamos a localizar en primer lugar un albarán de ventas que ya tengo preparado, que sería el número 12. Este albarán tiene una serie de líneas y si nos vamos a cualquiera de estos productos, en la pestaña Otros datos, si tenemos la configuración predeterminada, veremos que tenemos un botón de peso y dimensiones. Para trabajar con gestión de bultos, lo primero que hemos de hacer es indicar en cada artículo su peso y sus dimensiones, largo, ancho y alto en metros. En caso de que no llegue al metro, pues podemos poner decimales. Con esto la aplicación además nos calculará el volumen en metros cúbicos de ese producto. Cada artículo, como vemos, si cambiamos de ficha, por ejemplo, este de abajo, pues tendrá sus características específicas. Otros datos, portes y gastos. Perdón, peso y dimensiones. Haría referencia, insisto, a estos campos de arriba. Comentaremos luego estos de abajo, que también habla de pesos, pero esto ya es en relación a otro módulo. Con esto ya tenemos realizada una parte para poder gestionar nuestros bultos. Y a continuación nos vamos a ir a la opción específica que tenemos en los albaranes de venta. Este módulo de gestión de bultos lo que nos va a permitir es, en primer lugar, introducir en bultos, cajas, palés, tipo de bultos que utilicemos, los productos de un documento. Puede ser un albarán, podría ser una factura. Y con eso podremos luego imprimir, por un lado, etiquetas para esos bultos y además también podríamos sacar, a través de un formato de impresión de albaranes de venta, un packing list. Además, que lo veremos a continuación, esto también conecta con el módulo de agencias de transporte. Veremos luego dónde está esa relación de ambos. Lo primero que hemos de hacer para poder gestionar nuestros bultos es, además de introducir los parámetros necesarios en los artículos, indicar los tipos de bultos con los que trabajaremos. En mi caso tengo definidos ya 2, que serían cajas y palés. Y por bulto, en primer lugar la tara, es decir, lo que pesa el envase en sí, en kilos, también a z decimales, el peso máximo que admite ese bulto y luego las dimensiones. También, como podemos ver aquí, podemos introducir decimales. Aquí crearemos todos los tipos de bultos con los que trabajemos habitualmente. Esto sería lo que vamos a hacer en primer lugar. Y a continuación lo que haremos será ir asignando los artículos a los diferentes bultos. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas sería la opción autoasignar. Vamos a empezar por la más automática de todas, aunque normalmente en caso real seguramente lo hagamos de una forma que es un poquito más, vamos a llamarle manual, ¿no? Ya decidiremos qué va en cada una de las cajas. La opción de autogenerar lo que va a hacer es coger las líneas del documento e introducir esos artículos en los bultos que indiquemos aquí. Lo que voy a hacer es introducirlos en cajas. Y podemos generar un bulto por cada uno de los ítems, por cada componente, por artículo o por línea. Si cogemos la última opción, veremos que la aplicación introduce cada una de las líneas del albarán, que lo vemos aquí detrás, en uno de los bultos. Aquí tenemos 2 situaciones abajo. Los de arriba salen en verde, pero los de abajo salen de color rojo, que además nos viene muy bien para explicar el porcentaje de uso y los posibles errores que nos pueden aparecer a posteriori.
En los de arriba vemos que aparecen en verde porque el porcentaje de uso de cada bulto no llegaría al 100%. El primero está cerca, los demás no. Sin embargo, los que aparecen en rojo es porque superan el porcentaje de uso tanto por volumen como por peso. Lo que estamos viendo aquí es cuántos elementos van en cada bulto, qué cantidad de productos, esto que se denomina en ítems. El peso de cada bulto, que se calculará sumando los pesos de los integrantes de ese envase, y el volumen, que también sería la suma de volúmenes de lo que va dentro del bulto. El porcentaje de uso sería lo que comentábamos, qué porcentaje de bulto estamos utilizando con lo que hemos metido ahí en base al volumen y peso de los artículos que están dentro. Aquí abajo, en el primer caso, nos dice que nos excedemos en volumen. Vemos que el peso de los productos es de 6 kilos, sin embargo, el volumen pasa a ser 0,27. Por tanto, nos excedemos. En el segundo caso, nos estamos excediendo por peso. Aunque el par de acoples tiene 20 kilos, nos estamos excediendo un poco más porque aquí se está teniendo en cuenta la tara del envase. Si queremos vaciar, que queremos eliminar todo lo que hemos hecho, entonces utilizaremos este grupito de botones que tenemos aquí. Aquí lo que podremos hacer es añadir bultos o insertar bultos. Añadir bulto lo agrega aquí e insertar bulto lo agregaría en la posición en la que estamos. Podemos eliminar un bulto, aunque esté lleno. Podemos también eliminar todo, que es lo que haremos ahora. Podríamos vaciar el bulto, se mantiene ahí, pero sin artículos. Y podríamos vaciar todos los bultos. Con lo cual las cajas se mantienen, pero quedan sin contenido. Podríamos cambiar los números de bulto. Vemos que aquí empiezan a numerarse desde 2. Si le damos, cambia la numeración y empiezan a numerar desde 1. Hay una opción de autopack de la que hablaremos después. Y tenemos luego las posibilidades de, esto ya es a nivel visual, de contraer los bultos, es decir, ahora no tenemos contenido, pero de que no se vean los detalles o de expandir todos los bultos. Tenemos también un botoncito donde podemos modificar la configuración de columnas. Básicamente las columnas no se pueden quitar, pero sí que podemos jugar con anchos para hacerlas más amplias o más estrechas según nuestras necesidades. Esto todo a nivel estético. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar todo esto y vamos a coger un código de barras. De la primera referencia mismamente. Volvemos a nuestra gestión de bultos y partimos otra vez desde el inicio. La forma de trabajo más habitual, quizás para la que más está pensada este módulo, es para que en almacén una persona coja una caja y vaya escaneando los artículos y metiéndolos en esa caja. Una vez llena, se cierra la caja y se abre una nueva. Esa sería la forma en la que está pensado esto. ¿Vale? Hemos de tener en cuenta que la aplicación no va a hacer vamos a llamarle un Tetris de los productos en base a volúmenes o pesos. Hemos visto que la opción de autoasignar se limita, según el criterio que indiquemos, a introducir las líneas en bultos, en el bulto que indiquemos, pero no controla ni volúmenes ni pesos. Y tampoco se calcula a través de las dimensiones del bulto pues que puedan encajar de una manera o de otra. No construye, no nos dice cómo tenemos que colocarlo dentro, simplemente los introduce y ya. De forma que la opción más correcta sería esa la que comentábamos, ¿no? La manual. Lo que haremos en primer lugar será crear un nuevo bulto. Vamos a hacerlo con cajas y en almacén con una pistola situándonos en este campo, lo único que hemos de hacer es ir leyendo los códigos de los productos y la aplicación los añade. A la derecha estamos viendo que ya hay una unidad asignada y ya nos dice la cantidad total, número de partes e ítems, los que hay pendientes y en qué bulto está. Y lo que haríamos sería ir leyendo, van introduciéndose en la caja, vemos que aumenta la cantidad, el porcentaje de uso. Vamos a hacer alguno más. Nos entran todos y si leemos uno más, la aplicación ya nos avisa. Tenemos unos controles
para no introducir artículos que no estén en el documento o pasarnos de la cantidad de la línea. El siguiente sería el maillot. En este caso vamos a seguir manualmente, entonces podemos también escribir aquí. Voy a escribir la cantidad, vamos a asignar 1 y vemos que nos pasamos. Así que lo vamos a eliminar de ahí. Podríamos borrarlo por aquí o directamente lo quitamos. Como ya tenemos el bulto lleno, cerramos y abrimos. Podemos generar una etiqueta para ese bulto con el formato que tengamos. Tenemos una nueva caja y continuaremos con la siguiente referencia. Vamos a intentar hacerlo así un poquito más rápido. A ver si nos caben todos estos maillots. Bueno, vamos a dejarlo así. Cerramos, abrimos. Continuamos con la siguiente. Vamos a ver cuántas barritas nos caben. Perfecto. Cerramos y abrimos. Vamos a hacerlos todos porque vamos a ver una opción que es muy interesante. Continuamos con los que sean. Ya nos quedan pocas. Vamos a hacer estas 3. Y vamos a terminar con la última línea. Vale, aquí tendrán que ser de 2 todas ellas. Nos interesa tener determinada cantidad de ellos porque ahora lo que haremos será organizar esas cajas en un bulto de nivel superior. Hay unas cuantas unidades. Ya quedan pocas. Quedan 6, 4 unidades. De todas formas, aunque nos pasáramos, la aplicación nos permite hacer la caja igual, es decir, si en la caja cabe, aunque el programa diga que no cabe, nosotros podemos continuar. Bueno, vamos a borrar este último bulto que no hacía falta generarlo. Y ya tenemos aquí, pues, en total 15 cajas. Estas 15 cajas, a lo mejor las queremos paletizar. Entonces, como las cajas ya tienen definidos los pesos y dimensiones y el palet también, lo que podemos hacer es un proceso que se llama autopack. Autopack nos permite indicar el bulto de nivel superior, en este caso un palet, y al aceptar, lo que hace la aplicación es organizarnos las cajas en tantos palets como es posible. Vemos que en este caso ha podido meter todas dentro del palet. Aunque tenemos un montón de cajas, han entrado todas sin problema. Aún nos queda pues, un pequeño porcentaje del palet libre. En el caso de cajas podemos hacer esto. Nos puede organizar de esta manera. Podríamos reimprimir etiquetas en cualquier momento. Y con esto ya tendríamos creado nuestra estructura, vamos a llamarle packing list. Cuando aceptamos, se van a trasladar al campo de bultos el número de bultos y además de esas etiquetas que podemos imprimir de envío en cualquier momento, que también podríamos reimprimirlas desde aquí, saldrían esas 16 etiquetas, aquí las tenemos. Podemos tener un formato específico de albarán de venta que sea un packing list. Este es un caso de ejemplo, entonces este packing list es un formato de albarán y aquí lo que nos indica, pues bueno, sería para cada uno de los bultos qué es lo que va en cada uno de ellos, ¿no? Qué es lo que hemos metido en cada una de esas cajas. Y esto, bueno, antes de avanzar, un pequeño detalle. Si no tenemos el módulo de bultos, vamos a cambiar un segundo de albarán. En caso de que no tengamos este módulo de bultos, el campo lo tenemos disponible igualmente y podemos escribir aquí en cuántos bultos va la mercancía de ese documento. Esto sirve para que luego la aplicación me genere tantas etiquetas de envío como bultos especifique. De hecho, en caso de que no ponga bultos, la aplicación no me permitirá generar etiquetas de envío.
Lo que iba a comentar es que esto nos va a llevar a la siguiente parte, que sería la conexión con agencias de transporte. La integración o conexión con agencias de transporte lo que nos va a permitir es enviar, son dos cosas. Por un lado, enviar la información de la expedición o la solicitud de recogida a la agencia con la que trabajemos y, por otro lado, imprimir etiquetas que, según la agencia de la que se trate, pueden ser las propias de la agencia o unas etiquetas genéricas que genere la aplicación. Lo primero que hemos de tener en cuenta es que tenemos aquí todo el apartado de configuración dentro de ventas. En este botón que tenemos arriba, hemos de, lo primero, seleccionar con qué agencias trabajar. No todas funcionan igual. Yo tengo activados 3 casos que comentaremos luego un poquito más de detalle, pero hay unas cuantas más. Así, de forma muy resumida, con DHL se va a generar la propia etiqueta de envío y el manifiesto de envío que se genera en un directorio que se subirá manualmente a la web de DHL. La aplicación generará el tracking y ese tracking se puede imprimir en la etiqueta. Con Seur, la etiqueta que se genera es una genérica, no es la de Seur. Se genera también ese manifiesto de envío y el fichero de expedición. Bueno, la expedición se genera en un fichero que luego habrá que cargar manualmente en el sistema de Seur. En el caso de UPS sí se genera la propia etiqueta de envío de Seur, se genera también el manifiesto. Bueno, el manifiesto se genera con todas. Y la solicitud de recogida, la expedición, se envía directamente a los sistemas de UPS. Aquí no hay fichero. Es UPS quien nos va a devolver el tracking que se podría llegar a mostrar en la etiqueta. En el caso de Azcar, Dasher, se llama actualmente, la etiqueta es genérica y se genera un fichero en un directorio. Ese fichero con la expedición, en el caso de Dasher, se puede cargar manualmente en la aplicación de Dasher, AIDA Web o AIDA Win, aunque actualmente creo que la que se utiliza es AIDA Web, aunque la aplicación de Dasher permite instalar un proceso automático. Esto es un tema que en caso de que trabajemos con ellas, lo hablaremos con ellos, ¿no? Porque es su aplicación. De forma que si dejamos el fichero en una ruta determinada, esa aplicación de Dasher coge esos ficheros automáticamente. Que con alguna otra agencia también se puede llegar a hacer esto. En caso de CBL, también se genera un fichero que se sube manualmente y se genera una etiqueta genérica, no la de CBL. En MRV se genera la etiqueta de MRV, aunque la información se subirá a la expedición a través de fichero. Con Schenker ya sería la etiqueta de Schenker y se sube la información por FTP al sistema de Schenker. Con Transair la etiqueta sería genérica y la expedición a través de fichero. En TIPSA se generaría la etiqueta de TIPSA y el envío también directo a la web de TIPSA. Con Envialia exactamente igual, lo mismo que con Alcourier. Con Correos Express sería el mismo proceso que con los anteriores, también se genera etiqueta de correos y la expedición se sube al sistema de Correos Express. Con NACEX también se hace a través de Web Service, por tanto, sube el envío desde la aplicación y se genera la propia etiqueta de NACEX. GLS también funciona con Web Service, entonces en este caso también tenemos la subida del envío al sistema de GLS y la impresión de la propia etiqueta de GLS. Y hay un sistema más que es medios propios que genera ficheros propios. Están también Logista y TDN, que son incorporaciones recientes, se van de vez en cuando añadiendo nuevas agencias. Y en el caso de Logista generaremos ficheros y etiqueta genérica y en el caso de TDN se hace la conexión a través de Web Service y la etiqueta sería la propia de TDN. Vamos a ver dos casos. MRV, por ejemplo, es por ficheros, por tanto, aparte de una serie de datos determinados que nos proporcionará la propia agencia de transportes, indicaremos en qué ruta vamos a querer grabar esos ficheros y, como en este caso es en etiqueta genérica, qué formato utilizaremos, que será uno de SQLP. Además, podremos indicar aquí los servicios con los que trabajemos. Seur es también por ficheros. Aquí no hay servicios, pero sí que hay directorio y formato de etiqueta. El caso de Correos Express es un ejemplo de agencia
con lo que hay una conexión de las más completas. En este caso vemos que ya se nos piden unos datos de cliente, probablemente se nos pida, como el caso de correos, la dirección del web service, usuario y contraseña que nos proporcione Correos Express. Y aquí sí que configuraremos una etiqueta a través de ZPL para imprimir con una impresora específica para etiquetas. Y ya se genera un formato especial donde se integraría la etiqueta que nos devuelve el sistema de Correos Express. TDN, vemos que también tiene, al igual que con correos, pues una URL, usuario y contraseña. Como no vamos a poder hacer un ejemplo real, porque no podemos hacer una expedición, nos vamos a quedar con el caso de MRV para ver al menos cómo es el proceso y cómo se genera ese fichero. Cerramos pues esta ventana y una vez que tenemos configuradas nuestra agencia o agencias, lo siguiente que hemos de hacer es, en la configuración de las formas de envío, crearemos la que nos haga falta, en este caso MRV, y en la pestaña de agencias de transporte indicaremos en el desplegable con qué agencia de las que tengamos configuradas y en el caso de que la agencia tenga servicios también cuál es el que tenemos contratado. Con esto estamos listos para empezar a trabajar con este módulo. Vamos a coger un par de albaranes de venta. Vamos a coger el de antes, que hemos dicho hace un momento que íbamos a ver cómo conecta esto con el módulo de bultos. Vamos a coger este, ya tiene su forma de envío y, por ejemplo, el número 11, que también le vamos a poner forma de envío MRV. Vale, en este caso el cliente es diferente. Bueno, con dos para hacer este pequeño ejemplo nos va a servir. Y aquí vamos a poder trabajar de dos maneras. O bien masivamente, que es la que vamos a hacer, o bien podemos preparar los albaranes individualmente. En el menú de la derecha o en el de herramientas, si estamos dentro del documento, tenemos un botón de gestión de envíos. Entonces, aquí podríamos ya tratar el albarán en el que estamos. Vamos pues a irnos a ventas y al proceso masivo. Una de las formas en las que podemos trabajar es durante el día, vamos preparando esos envíos, esos albaranes, esos documentos en general, y en algún momento, pues a la tarde, por ejemplo, ya hacemos ese envío de la expedición. La aplicación, aunque lo vamos a hacer en base a albaranes, permite incluir en las expediciones no solo albaranes de venta. Podemos incluir facturas, tickets o movimientos de almacén, porque en ocasiones necesitamos que nos recojan mercancía que va para una tienda propia. Lo primero que encontramos es una serie de restricciones. Podemos indicar aquí qué documentos queremos seleccionar. Vamos a dejarlo vacío y nos vamos a fijar en tres checks. Pendientes, preparados y ya enviados. Ahora veremos a qué se refiere esto, pero vamos adelantando ya que se trata de los tres estados por los que puede pasar un documento de cliente, un albarán en mi caso. Puede estar pendiente, puede estar preparado o ya enviado. Vamos a dejar los checks que nos da por defecto. Podríamos tener filtros por adicionales. Y por último ya vemos la lista de envíos. Nos falta un albarán, que sería el número 11. No aparece. Vamos a ver qué es lo que le puede ocurrir. Vamos a ir a la lupa, localizamos ese albarán número 11 y vamos a ponerle bultos, a ver qué es lo que ocurre. Porque la forma de envío vemos que es correcta. De forma que repetimos, volvemos a entrar aquí, lista de envíos, y ahora sí sale el albarán. Aquí vemos una de las primeras condiciones que ha de cumplir un albarán para que, bueno, un documento, que diga albarán, entiendan que me refiero a documento, que tiene que cumplir un albarán para que esté incluido en este proceso. Tiene que tener bultos. Es lógico.
cuando vamos a enviar algo, irán un número determinado de cajas en ese envío. Hay que indicarlo sí o sí, si no directamente hemos visto que ya ni aparece. Como el otro albarán, a través del módulo de gestión de bultos, generamos esas cajas y esos palés, en ese caso ya me estaba saliendo desde el principio, con esos 16 bultos que se calcularon anteriormente. El segundo punto que tiene que cumplir, que creo que es algo un poco obvio, es que tenga una de las formas de envío que estén configuradas para realizar la gestión desde aquí. El primer paso es marcar los documentos. Yo voy a marcarlos todos, que podremos ir uno a uno, y vamos a prepararlos. Están en este primer estado color azul, que es pendiente. Pendiente significa pendiente de preparación. Vamos a prepararlos y así vemos lo que ocurre. ¿Vale? Cambian los colores. Me sale uno como preparado y otro con error. La preparación es un paso previo al envío de la expedición. Antes de enviar la información de recogida a la agencia, hemos de preparar. Y esa preparación es una verificación que hace la aplicación para comprobar que en ese documento está todo correcto, que cumple los requisitos de la agencia de transportes. En el caso de abajo no se cumplen y aquí abajo nos va a indicar por qué. No tiene peso definido. Vamos al botón datos de envío y entonces aquí podemos rellenar información específica de ese envío. No todos los campos están disponibles para todos los transportistas. No vamos a profundizar en todos, pero comentándolo aunque sea así por encima, vamos a tener la posibilidad de, si lo soporta la agencia, indicar datos de seguro, indicar datos de reembolso si es un cobro contra reembolso, algunas opciones específicas, albarán firmado, entrega recogida en sábado y gastos de aduana. Además, se pueden introducir unas observaciones que se trasladarían a la agencia en concreto. Lo que nos interesa es, en este caso, este recuadro, que es donde están los bultos. Aquí aparecerán tantas líneas como bultos estén definidos en el albarán. Aquí solo hay una línea. Sin embargo, en el otro, que está correcto, vemos que hay 16 líneas. Y lo que tendremos que hacer es rellenar lo que nos indique. Vamos a darle un peso. Vamos a volver a preparar. Y ahora ya aparecería en color verde. En el momento de preparar los albaranes, si están OK, podríamos imprimir ya las etiquetas de envío. En este caso, son etiquetas genéricas de SQL Pyme, no son las del transportista. Si, por ejemplo, fuera Correos Express, la etiqueta que se genera sería la de Correos Express, ya que tendríamos los paquetes listos para que la agencia los venga a recoger. Una vez realizado este primer paso, podríamos dejar esos albaranes ahí. Va pasando el día y en el momento en el que queramos enviar esa solicitud de recogida a nuestra agencia, lo que vamos a hacer es marcar lo que esté preparado y desde aquí vamos ya a procesarlos. Le decimos que sí. Esto que vemos es, en primer lugar, el manifiesto, sería lo que va incluido en esa expedición y se me ha generado un fichero. Vamos a comprobar la ruta, que sería esta. Nos vamos a ir a esta carpeta y vemos, bueno, tenemos varios ejemplos que he ido generando con el tiempo. Hoy es día 5, por tanto, el que nos interesa sería este de aquí. En este caso, este es un formato, el formato que admite MRV, listo para subir ya los sistemas del transportista. Podemos ver aquí un ejemplo que sería el de seguro. Cada transportista pues tendrá el suyo. Aquí hay otro que en este caso ya es de CBL. Vamos a volver un momentito, cambiando las restricciones, allá enviados, a la lista de envíos. Y vamos a coger cualquiera de ellos. Vamos a coger el número 11 mejor. En el caso de MRV, con imponer el peso ha sido suficiente. Pero hay unos campos que son largo, ancho, alto e incluso tipo de bulto. Según la agencia que sea, puede ser que nos solicite introducir también las dimensiones del bulto,
Algunas hay que enviarlo, además del peso, e incluso en otras, como puede ser Dasher, tenemos que indicar un tipo de bulto según los tipos que tienen predefinidos. Hemos de fijarnos siempre en el error que se produce. Se puede retroceder el envío. Yo puedo marcar estos dos albaranes y anular el envío. En el caso de que sea por ficheros, vemos que el fichero que teníamos antes de MRV ya no está. ¿Vale? Lo he eliminado. En caso de que fuera por servicio web, depende un poco siempre del transportista, pero lo que debería ocurrir es que se solicitara la anulación. Esto de nuevo queda en estado preparado y podríamos volver a enviarlos. Para completar la configuración, antes hablamos simplemente de los transportistas, pero podemos indicar también cuál es la forma de pago que se utiliza para si el envío va a ser contra reembolso. Podemos traspasar las observaciones del documento a las observaciones del envío y podemos tomar, cuando el cliente tiene una dirección específica, pues su descripción como el nombre del destinatario. Antes comenté que tenemos también la posibilidad de hacerlo desde el propio documento. En este caso, vamos a coger uno de esos dos albaranes. Si pulsamos gestión de envíos, ya nos aparece aquí. En este caso ya saldría como preparado. Nos aparece únicamente el albarán que tenemos en pantalla y desde aquí podríamos tanto prepararlo como luego enviar solo ese documento. Según lo que necesitemos, pues podemos hacerlo de una u otra manera. Estas dos son las principales opciones en cuanto a logística. Hay a mayores una DLL. Sabemos que las DLL son extensiones de la aplicación, es un fichero con un desarrollo que se instala. Y hay una que se utiliza para la gestión de hojas de carga. En ocasiones trabajamos con diferentes repartidores, tenemos un servicio interno de reparto y tenemos furgonetas. Y cada uno de los repartidores lleva una serie de albaranes o facturas de clientes para hacer el reparto del día siguiente. Supongamos una empresa que se dedica a distribución de bebidas. Durante el día vamos preparando los pedidos de los clientes y vamos generando una serie de albaranes de entrega. Y al final del día lo que queremos hacer es repartir esos albaranes entre los repartidores de que dispone la empresa. Pero ese reparto a veces es automático, es decir, cada repartidor tiene asignados unos clientes y ya estaría. Pero en ocasiones hay que realizarlo manualmente. Para eso tenemos esa DLL de hojas de carga. Está muy orientada a empresas, pues, por ejemplo, de sector de distribución, pongamos bebidas, alimentación. Es donde más se suelen utilizar, pero sirve realmente para cualquier usuario que le pueda dar utilidad. Vamos a irnos a otros procesos y vamos a localizar una opción que tengo montada que se llama hoja de carga de reparto. Cuando se instala una DLL en SQL Pyme, puede ser esta, conexión con Amazon, Google Merchant, aparece por defecto aquí directamente. Pero recordemos, como vimos en uno de los anteriores webinars, que se puede poner un acceso en el menú principal a cualquiera de estas opciones. Vamos a acceder pues aquí y va a aparecer una ventana que ahora está vacía, donde vamos a ver en la parte superior la información de la hoja de carga. A continuación, los documentos que podremos añadir a la hoja de carga y debajo los que están en la hoja de carga. Además, podemos tener a la izquierda un listado de las hojas de carga que hemos generado durante el día. Antes de continuar, estos datos que vemos aquí, número de hoja de carga, furgoneta, repartidor, son datos adicionales de documento. Si bajamos un poquito, vemos que los tenemos aquí a partir del código 200. En principio, la mayoría de ellos no tienen demasiado misterio. Tenemos el último, que es un lógico, que nos permitirá en un documento indicar si ese
no lo queremos introducir en hojas de carga, y otro que se refiere a albaranes, a documentos que no tienen carga, son 2 checks. El resto ya sería simplemente pues qué número de hoja de carga está el documento, su fecha, en qué furgoneta va y qué repartidor. Luego veremos cómo aparece. Volvemos pues a la opción de hojas de carga. Todo esto requiere una configuración previa que ya haría un técnico de Distrito K. Lo primero es pues, abajo, crear una nueva hoja de carga. Se le asigna una hoja y la fecha del día y podríamos seleccionar cuál es el vehículo, la furgoneta o camión. Yo las tengo creadas con matrículas. Que esta información serían los valores permitidos de ese dato adicional. Y el repartidor. A continuación, vamos a seleccionar los documentos que queremos añadir. Vemos que se pueden añadir facturas, albaranes. Vamos a coger, pues, por ejemplo, los de antes. Vamos a coger 3 o 4 albaranes. Y con estos 2 botones podremos añadirlos o de abajo a arriba podremos quitar documentos de la hoja de carga. Aquí también tenemos la posibilidad, tanto en la parte superior como en la inferior, de ver con un botón los vencimientos pendientes del cliente. Este no tiene ninguno, pero seguro que Juan Blanco, tiene alguna, efectivamente. Es una ventana de consulta. Con esto ya tenemos la hoja de carga preparada. Tenemos esos albaranes añadidos. La vamos a guardar y desde aquí podríamos sacar o bien un informe genérico, donde vemos pues, los datos básicos y qué documentos van incluidos, pero luego tendremos también la posibilidad de sacar unos informes personalizados. Estos informes personalizados nos permiten sacar un listado de documentos incluidos. Podemos sacar también un listado con la mercancía incluida y podríamos sacar también un listado de los abonos, que en este caso no hay ninguno. O sí hay alguno. Estos informes no son fijos. Yo tengo un formato, vamos a llamarle estándar, pero son informes del editor, que los tengo aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que se pueden personalizar pues, según la información que necesitamos que aparezca ahí. Estos informes, pues en ocasiones ya se los damos al repartidor, que sé que luego al día siguiente pues ya saldría a hacer la ruta y a entregar esos productos. Si vamos a uno de esos albaranes, por ejemplo, al número 12, aquí no los vemos, pero vamos a irnos en herramientas a la opción que tenemos para mostrar los datos adicionales. Los podríamos añadir en línea, pero lo vamos a hacer desde aquí, un poco por agilidad. Vemos que este albarán ya tiene está vinculada a la hoja número 2. Esta es la fecha de la hoja de carga, qué furgoneta lo lleva, repartidor y si lo hemos marcado como sin carga o no. Son datos adicionales, por tanto, los podremos utilizar en listados o en formatos de impresión. Y lo más interesante todavía es que esto lo podríamos conectar con MPyme. Recordemos que en MPyme, la aplicación móvil, podemos tener usuarios para repartidores que tengan acceso a albaranes o a los documentos que les enviemos, facturas podrían ser, y allí podríamos establecer un filtro para que cada usuario de MPyme vea los albaranes, los documentos asignados al repartidor que le corresponde. De forma que, como vemos, se puede combinar todo. No hace falta que ese repartidor tenga que llevar los documentos en papel. Con este punto terminamos esta primera parte de logística. Y vamos a pasar a un segundo apartado que ya se referiría a casos concretos, a necesidades concretas que podemos tener en cuanto a facturación. Algunos temas los veremos con ejemplos un poco más de detalle, otros los vamos a tratar un poquito más por encima. El primer punto del que me gustaría hablaros sería sobre EDI. EDI es un formato de intercambio de información electrónica. ¿De qué se trata esto? La idea es que si tenemos clientes o proveedores que trabajen con EDI, estos clientes EDI puedan enviarnos los pedidos vía electrónica y nosotros podamos enviarles albaranes y facturas también
por esta vía. Y con proveedores exactamente igual. Sería ese mismo sistema, aunque nosotros estaríamos en el otro lado. Para trabajar vía EDI, vamos a necesitar, por un lado, soportar nosotros EDI a través de nuestra DLL, que nuestro cliente, vamos a centrarnos en la parte de ventas, aunque compra sería igual, soporte también EDI, trabaje con EDI, pero además necesitamos un intermediario. Ese intermediario es una empresa que es la que se encarga de hacer llegar los documentos que nosotros enviamos a nuestros clientes, pues hacérselos llegar a ellos, y además los documentos que nos quieran hacer llegar nuestros clientes, esta entidad intermedia también nos los hace llegar a nosotros. Y además también funciona como una entidad, vamos a llamarle garante, es decir, se garantiza la integridad de esos datos, el origen y destino de los datos. Esta entidad intermedia pues funcionaría como cuando enviamos un paquete, como una agencia de transportes. Si yo quiero enviar un paquete a un cliente a través de MRV, se lo doy a MRV y MRV se lo deja a mi cliente. Pues este ente hace lo mismo, pero con datos, con ficheros, con pedidos, albaranes, facturas. Este ente intermedio puede ser una empresa, las más típicas pues podrían ser Edicom, Ediversa, Seres, hay diferentes. Entonces, para trabajar con EDI no solamente hace falta que lo soportemos nosotros y nuestro cliente o proveedor, sino también necesitamos tener contratado ese servicio con el intermediario que nos interese. A nivel de configuración, vamos a localizar un momentito la opción que debería andar por aquí, comunicación con EDI. A nivel de configuración, vamos a encontrarnos con este botón una enorme cantidad de parámetros. Vemos que incluso les lleva un poquito de cargarlos. Hay unos que son bastante obvios, que son las rutas donde están los ficheros, que se importan y se exportan. Y luego ya tenemos todo el conjunto de parámetros para EDI de ventas y para EDI de compras. No vamos a profundizar en esto porque nos podría llevar toda la tarde y creo que parte de la noche. Además, son la mayoría de ellas opciones muy específicas, se configuran una única vez y depende un poco de la configuración que sea, pues con quién trabajemos, ¿no? Quién sea nuestro cliente o nuestro proveedor EDI. Solo comentar que se trabaja con puntos operacionales. Entonces, por ejemplo, este cliente, que es con el que nos vamos a comunicar, su código de punto operacional sería este, es el que lo identifica. Y de la forma que nuestros clientes están identificados por códigos de punto operacional, nosotros también tendremos el nuestro. Sería como nuestra dirección. Podemos imaginarlo de esa manera. En las opciones, lo he dicho, no nos vamos a meter. El proceso nos va a permitir realizar todas estas acciones. Hay una DLL para ventas que nos permite enviar a nuestros clientes facturas de venta recapitulativas, relaciones de facturas de venta. Podemos enviarles albaranes de venta y luego podemos importar pedidos de venta, informes de ventas e informes de inventario. En el lado de las compras, para relación con nuestros proveedores, podremos enviarles pedidos y podremos importar las facturas que ellos pongan a nuestra disposición vía EDI. Toda esta comunicación al final se hace a través de una serie de ficheros que tienen un formato especial. Y esos ficheros van a depositarse en las rutas que están configuradas en este apartado de, valga la redundancia, configuración. Espera un momentito otra vez que cargue. Recordemos que es una grandísima cantidad de opciones en estas dos rutas. Habitualmente, un proceso automático de nuestro intermediario, de Edicom o el que sea, se encarga de, en estas ubicaciones, recoger los ficheros que tienen que transmitir al destinatario y dejar ahí grabados los ficheros que ha de importar la aplicación. Vamos a ver dos casos. Uno de ellos es una importación de pedidos. Lo único que hemos de hacer es
seleccionar qué es lo que queremos hacer. Vamos a importar pedidos de venta. Pulsamos el botón Iniciar y se realiza el proceso. Me dice que se han importado correctamente y vemos el resumen. A estos pedidos les he configurado una serie especial que se llama EDI para localizarlos ahora fácilmente. Vamos. Nos vamos a ir a Ventas, Pedidos. Y en la lupa veremos que, aquí los tenemos, dos pedidos de serie EDI. Este y este. Aparecen directamente aquí y ya los podremos procesar de la forma habitual, bien sea desde Pyme o bien sea con una herramienta de picking como MPyme Picking. El otro lado, el envío, es similar. Vamos a localizar la opción. Por ejemplo, podríamos hacer una exportación de facturas. Vamos a ponerle un segundo, vamos a comprobar las fechas. Vamos a coger, por ejemplo, el mes de junio, el mes de mayo, que además son del cliente que tenemos configurado. Únicamente tenemos ese en este caso. Entonces, hacemos el proceso de exportación de facturas de venta. Vamos a filtrar mayo. Iniciamos y ya me dice que se han exportado 3 facturas. Serían estas 3. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a ir a C, a una carpeta de ejemplos, EDI, exporta. Hoy es día 5 de junio, perdón. Este grupito de ficheros vemos que se han generado justo ahora y serían los que contienen la información de esas facturas. Es ese formato especial que se utiliza para EDI y ahora lo que ocurriría en instalación real es que ese proceso de nuestro intermediario cogería estos ficheros y los haría llegar a nuestro cliente. Habitualmente trabajaremos vía EDI con clientes grandes, por ejemplo, el Corte Inglés, Alcampo. Se suele trabajar con ese tipo de clientes. Normalmente los clientes pequeños no suelen trabajar con EDI. Recordemos también que hemos de contratar el servicio con ese intermediario al margen ya del servicio que preste distrito y el servicio que presta ese intermediario tendrá el coste que tengan establecido. A continuación, siguiendo en el apartado de facturación, vamos a hablar también de Intrastat. El Intrastat es una declaración informativa que se envía a la agencia tributaria de operaciones intracomunitarias, que son operaciones dentro de la Unión Europea. Para el Intrastat requeriremos también la instalación, la contratación e instalación de una DLL, que la tenemos por aquí, que es importante, sobre todo si tenemos muchas, incluirlas ya en la configuración, en los menús estándar de la aplicación. Y esta DLL lo que hace es generar unos ficheros con el formato que admite la agencia tributaria. Podemos generar ficheros tanto para facturas de venta como facturas de compra, siempre intracomunitarias. Luego generamos el fichero. Ahora simplemente vamos a comentar 2 puntos de configuración. En primer lugar, tendremos una carpeta donde van a ir esos ficheros. Tengo configurada esta. Y en segundo lugar, en el botón configuración, hemos de introducir una serie de parámetros. Esta configuración la hará ya un técnico de distrito, configuración y pruebas posteriores, así como la instalación de algunos procesos que puedan ser necesarios. Por ejemplo, en ocasiones hemos de calcular de alguna manera las unidades suplementarias o el valor estadístico. En esos casos hay que ver, ¿no?, cómo lo queremos calcular. Por ejemplo, el tema de unidades suplementarias. Si yo vendo tablones de madera, por poner un ejemplo, mi unidad puede ser el metro cúbico. Mis precios, mis stocks están en metro cúbico. Yo le vendo metro cúbico al cliente. Pero como unidad suplementaria podemos encontrar el tablón.
100 metros cúbicos de tableros, pues a lo mejor son 20 tableros. Y a la agencia tributaria no solamente le pasamos la unidad principal, que sería el metro cúbico en este ejemplo, sino a mayores la suplementaria, que ya sería el tablón. Tantos metros cúbicos, tantos tablones. También estaría el valor estadístico, que ya se referiría pues, al importe de la transacción, teniendo en cuenta determinadas condiciones. Una vez configurados estos campos, vamos a hablar de los más relevantes. Lo primero es, en las fichas de artículos, vamos a encontrarnos, imprescindible, el código de mercancía, que sería el código intracomunitario, suele ser un código de 8 dígitos, y el país. Una vez configurado esto en los artículos, ya no tenemos que tocar nada cuando generemos esas facturas de compra o de venta. El código de mercancía puede ser el mismo para diferentes artículos, que es el código que identifica el tipo de producto. Y luego en los documentos voy a irme a compras yo. Vamos a localizar una factura que ya tenemos creada. En las facturas vamos a tener también una serie de campos especiales como pueden ser la naturaleza de transacción, tipo de transporte, puerto y condiciones de entrega. Hay algún dato más, aparte de los que vemos por aquí, pero normalmente estos son sobre los que puede que tengamos que tocar algo. Además, el cliente o proveedor debe estar configurado correctamente con régimen intracomunitario y tendremos que llevar indicado también el país. En estos campos encontraremos, bueno, esta factura ya está emitida, para localizar nuestro proveedor. El tipo de transacción, que se refiere, pues si es básicamente a un envío de mercancía o una devolución. Tipo de transporte, son unos códigos ya preestablecidos, se refieren a si es transporte por carretera, tren, avión, mar. Y según el tipo de transporte tendremos que indicar el puerto de carga y descarga de la mercancía. Y a continuación estarían las condiciones de entrega, que es lo que también se conoce como Incoterm. Con esto tenemos suficiente para generar el fichero. Y ese fichero lo vamos a poder hacer desde ese proceso que tenemos aquí. Vamos a indicar las fechas, vamos a dejar junio, pero facturas de compra. Vamos a mantener el resto de filtros e iniciamos. Vamos a comprobar un segundo la factura, si no creamos una nueva. La tenemos por aquí. Tiene que estar marcada como ya enviada. La comprobamos si no creamos una nueva. Vamos a generar una nueva con un artículo cualquiera y así vemos lo que ocurre. La emitimos y repetimos el proceso. Volvemos al resumen Intrastat, generamos facturas de proveedor. En principio ahora sí debería generar ese fichero. Aquí lo tenemos. Vale, esto nos genera también un informe, un resumen con la información de la operación. Sumas de pesos, ¿vale?, que también se van a mostrar en base a los códigos intracomunitarios, sumas de importes, ¿vale?, y un resumen final. Y ese fichero es el que hemos de ir a la web de la agencia tributaria y lo localizaremos en la ruta que hemos indicado y aquí tenemos el fichero generado. En este caso es un caso muy sencillo, vemos que es una única línea. Hemos visto en ese informe y en el fichero también que se envía la masa, el peso. Bueno, generalmente el peso lo informaremos aquí. ¿Vale? Se obtendrá el mismo peso que utilizamos para el resto de módulos donde hace falta. Es posible, si fuera necesario, que ese campo de peso fuese un dato adicional. Por si por el motivo que sea preferimos dejarlo separado del peso que incluimos por defecto en la ficha.
Con respecto a este punto de facturación, comentaremos también que la aplicación dispone de un módulo para el Ticket Buy. Esto ya sería para los clientes del País Vasco. Y aquí simplemente vamos a poder indicar en cuál de las haciendas forales, a cuál de las haciendas forales hemos de hacer el envío. El proceso es muy sencillo, simplemente se activa para la hacienda foral correspondiente e instalamos el certificado. Hay un par de detalles que podemos tener en cuenta aquí. Cuando configuramos el Ticket Buy, podemos configurar como empresas. Esto se realiza si en la aplicación, ya estaría, si en la aplicación, dentro de la misma empresa de pyme, tenemos diferentes empresas separadas por código. Y cada empresa va vinculada con una de las haciendas forales. Podrían estar las dos en la misma o podríamos tener una en Guipúzcoa y otra en Vizcaya. E incluso podríamos tener alguna no acogida. Esto lo que me permite es, en las series de documentos de venta, concretamente de facturas de venta, indicar con cuál de esas empresas de Ticket Buy. Es decir, podemos tener series de facturas o tickets que vayan a Guipúzcoa, otras que vayan a Vizcaya, otras que directamente no se envíen. Vamos a desactivarlo porque me va a intentar hacer el envío y yo no puedo hacer envíos porque no dispongo de certificado. Una vez configurado el envío a Ticket Buy, se hace automáticamente en el momento de la emisión de la factura o ticket. Se carga la información en el sistema de la Hacienda Foral, lo que genera un código, que es el código el que luego se va a representar en el QR que se ha de imprimir en el ticket o factura. Por ese motivo se hace en el momento de la emisión, aparte de porque es obligatorio hacerlo así, pero el otro motivo es que es necesario disponer de ese código para poder generar ese código QR. En Pyme hay otro módulo, una extensión, una DLL, si facturamos alquileres. El módulo se llama, la DLL concretamente se llama proceso de facturación de alquileres. Y lo que nos permite es facturar alquileres por día. ¿Cómo funciona? Tiene también una parte de configuración en la que creo que en este caso no es necesario que entremos demasiado. Al final son configuraciones que realizan los técnicos de Distrito K. Y aquí, en general, no hay que tocar. Básicamente, de lo que se trata es de configurar unas series de documentos y una serie de datos adicionales específicos. Simplemente. Lo que nos interesa, creo, es cómo funciona todo esto en la práctica. Esta DLL de facturación de alquileres lo que va a permitir es facturar alquileres según los días que esté alquilado un determinado artículo. Si me voy a mis fichas de productos, lo que tengo creadas aquí son una serie de bicicletas, creo que están aquí de primeras. Vale, son artículos normales, pero tienen como detalle especial aquí en datos adicionales la modalidad de alquiler. Tendremos definidas 3 modalidades. Días naturales, que será precio por día, independientemente de que sea sábado, domingo o festivo. Hábiles, solamente cobramos al cliente si es un día que no sea sábado, domingo o festivo. Y precio fijo será un importe fijo, sean los días que sean. Tanto hábiles como naturales tendrán en cuenta la configuración de festivos que se puede hacer a través del CRM. Esto es lo único que hemos de tener configurado en estos artículos. Cuando un cliente se lleva una de estas bicis, hacemos un albarán que llevará una serie especial que se llamará, en mi caso, ENT, de entrega. La serie puede llamarse como queramos. Vamos a indicar un cliente y la bicicleta, que va a ser la número 3. Vemos que tenemos un artículo de cada una de las que podemos alquilar. Vamos a dejarlo con fecha de hoy. Y ya tendríamos ese documento de entrega.
el precio que me aparece será el precio por día, que es el que en mi caso lo tengo en la ficha del producto. Se podría modificar aquí si quisiéramos. Muchas veces necesitamos imprimir un contrato, un documento, un papelito, que le entregamos al cliente que nos firma con las condiciones del alquiler. Pues simplemente configuraríamos un formato de impresión de albaranes con todo el texto que queramos. Cuando el cliente nos devuelve esta bici, generaremos un nuevo albarán, que en este caso es de devolución. Mismo cliente, misma bicicleta, cantidad en negativo, y vamos a poner una fecha un poquito más adelantada para que vayan días, por ejemplo, hasta el 21. Vale, en este caso esta bici, nuestro cliente se la lleva y la devuelve dentro del mismo mes. Entonces, nuestra operativa diaria trata de hacer albaranes de entrega y de devolución. En el momento en el que queremos facturarlos, normalmente a fin de mes, vamos a ese proceso de facturación de alquileres. Vamos a indicarle hasta el día 30. Me aparecerán esos albaranes de entrega y devolución que entren en esas restricciones y aquí simplemente al facturar se generarán las facturas correspondientes. Esta es una que ya tenemos y vemos que este ya viene de antes, ¿vale? Lleva el mes completo y además continúa. Este empezó el día 2 de junio y va hasta fin de mes. Y el que hemos creado ahora, vemos que simplemente nos cobra desde el 5 al día 20. Y este ya está finalizado. Vamos a ir un momentito a una de estas facturas porque aquí vemos que en este formato no sale demasiada información, pero a lo mejor queremos poner algo más, número de días, por ejemplo, ¿vale? Porque simplemente estamos viendo una unidad y el precio correspondiente a los días que sean. No me da muchos detalles. Vamos a localizar una de estas facturas. Son facturas de venta normales. Esta última, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es acceder ya desde herramientas a la opción de datos adicionales. Entonces, vemos que tenemos aquí los periodos. Este creo que continúa. Vamos a coger una de las facturas que creo que estas tienen un poquito más de información. Bueno, aquí estaría. Estaba mirando cabeceras. Lo tenemos a nivel de línea. Aquí lo que podemos ver es una serie de datos del alquiler, pero vamos a fijarnos en las fechas de inicio y fin. Y esto en un formato con una simple resta nos permite poder informar al cliente de los días que ha tenido el alquiler. Medir el número de festivos que entran ahí, que en este caso, como son días naturales, no procede. Y podemos ver también cosas como la facturación acumulada de este alquiler, la fecha original, que en este caso es la fecha de inicio del proceso, y el albarán original del que viene. Jugando con esta información en el formato, pues podemos proporcionar más datos a nuestro cliente. Pero recordemos, siempre insisto mucho en esto, en que se trata de un módulo, de un proceso de facturación de alquileres. Si queremos llevar algún tipo de calendario, entonces la forma que tendríamos sería montar algo a través de la agenda del CRM, generar como agentes los diferentes elementos alquilables y a través de la agenda manualmente pues indicar a lo mejor reservas o simplemente marcar pues cuándo lo recogen y cuándo los devuelven. Pero esto es algo que no está conectado con ese proceso y algo que gestionaríamos de forma manual. Bien, vamos a continuar antes del descanso para terminar este apartado con una DLL que en ocasiones es muy interesante, que sería la que nos permite relacionar las facturas de compras con los albaranes. Esta DLL ya existe desde algún tiempo, pero ha cobrado cierta actualidad con la incorporación del nuevo módulo de OCR del que también hablaremos hoy. Vamos a ver una factura que tenemos, la número 15, que tiene
4 líneas, pero no tiene orígenes. Vemos que no tiene ningún origen. Muchas veces tenemos albaranes de compra metidos y lo que hacemos normalmente es esos albaranes facturarlos. En su caso me queda vinculado todo. Pero ¿cómo puede ocurrir esto? Porque hay unos albaranes de ese proveedor ya hechos. ¿Cómo puede ocurrir esto, que esté desligado? Bueno, pues lo que puede ocurrir es que por el motivo que sea, decidamos meter la factura de forma independiente a los albaranes, o algo más sencillo, que a través del OCR introduzcamos la factura de compra. Entonces esa factura está desligada. Para conectar esa factura con los albaranes tenemos ese proceso de vínculo de facturas de compra con sus albaranes de compra. Lo vamos a encontrar también aquí. Recordemos que lo ideal es, en caso de que lo tengamos, pues colocarlo un poquito más a mano, ¿no? Y este proceso realmente no requiere configuración ni ningún detalle especial. Localizamos la factura aquí, que sería, hemos dicho, la número 15. Me aparecen los albaranes de ese proveedor y le decimos con qué albaranes vincularla, con este y con este. Relacionamos. Aquí abajo la aplicación nos dará lo más importante, una diferencia entre la suma de albaranes y la factura. Simplemente hemos de relacionar y si volvemos a compras a esa factura, vamos a cogerla por aquí. Vemos que ya está vinculada. A nivel de códigos, pues ya es capaz de localizar con qué albarán enganchar cada una. Y esos albaranes vemos que también tienen su destino. Estos dos y los otros dos también. El proceso no hace muchas más comprobaciones que estas. Es responsabilidad luego del usuario que hace este proceso, pues comprobar los cuadres de la factura con albaranes. Pero es una manera que tenemos para poder hacer esta vinculación. Hace pues año y medio ya, en el año 2023, en enero, entró en vigor el impuesto de envases plásticos no reciclables. Y en ocasiones, hay ocasiones en las que nos encontramos con que tenemos que presentar. Lo podremos presentar o bien como fabricantes o bien si hacemos adquisiciones intracomunitarias de ese tipo de envases. Vamos a ver un ejemplo, pero en adquisiciones intracomunitarias. ¿Vale? En fabricaciones pues sería bastante similar. El IEPNR, ese impuesto, es una declaración que se realiza ante la agencia tributaria y lo primero que hemos de hacer es, en la configuración de aplicación, configurar aquí el código de identificación según seamos fabricantes o según realicemos adquisiciones intracomunitarias. Yo tengo los dos, pero podemos ser solo uno o el otro. Una vez hecho esto, en los artículos vamos a coger uno que ya está preparado. Vamos a localizar el código 7. En ese apartado que comentábamos de peso y dimensiones, en la parte inferior podremos indicar el tipo de registro, en este caso para adquisición, la clave que le corresponda, el régimen fiscal, kilos de plástico que contiene, kilos de plástico no reciclados, pueden ser diferentes, y un artículo asociado que es el que aparecerá en ventas para facturárselo al cliente. Es un artículo normal, que no es necesario que tenga control de stock. Se considera un servicio, una tasa. Con esta configuración de artículos, cuando realizamos la factura de compra, la aplicación, vamos a coger un proveedor intracomunitario, y ese código, la aplicación, vemos que al grabarla ya nos genera un registro. De forma que si vamos en herramientas y bajamos un poquito hasta las opciones del final, vemos que desde aquí podremos consultar los registros relacionados con esta factura.
esta opción y con la otra opción el detalle. Aquí la tendríamos. Toda esta información la calcula el programa automáticamente en el momento de emitir la factura si ya tenemos el proveedor y el artículo correctamente configurados. En el caso de ventas, si yo realizo ese documento de venta a un cliente con la misma referencia, vemos que me genera esa línea con la tasa, con los 20 céntimos. Esto sería el funcionamiento así en general. En caso de fabricaciones, al dar por fabricado el artículo es cuando se van generando estos registros. En el apartado de informes, si disponemos de este módulo, vamos a encontrarnos con tres grupos de opciones. Vemos que en primer lugar podríamos ver los diferentes registros. En este caso son de adquisiciones, el otro sería de fabricantes, la información es la misma. Y este es ese diario que se genera automáticamente cuando introducimos las facturas o en el caso de fabricaciones, el que se genera cuando vamos dando por fabricado. A continuación tenemos la posibilidad ya de generar la liquidación de adquisiciones o fabricantes y un informe. La liquidación simplemente se trata de indicar el periodo, vamos a ponerla mensual, el 6, y en principio con esto ya podemos darle a calcular. Se nos rellenan una serie de datos, la tenemos creada y por último generamos el informe. También mensual le vamos a dar, eso depende ya de cómo tengamos que realizar la presentación. Y entonces desde aquí tendríamos ese informe ya generado. Y por último, podemos generar desde aquí el fichero CSV. Este fichero CSV, vamos a utilizar el mismo periodo, que nos lo generará en la ruta que le indicamos. Vamos a coger pues aquí mismo. Si todo va correcto, es el que luego enviaremos a la agencia tributaria, con el formato que ellos ya aceptan. Y ya por último, para acabar este apartado, vamos a comentar, con un pequeño ejemplo, dos DLLs que son útiles para casos un poco especiales. Tengo dos empresas de pyme, esta y esta, que están relacionadas. En ocasiones tenemos dos sociedades que son sociedades independientes, pero queremos que haya cierta comunicación entre ellas. Por ejemplo, pueden compartir clientes, proveedores o artículos. En ese caso, con la DLL de copiado de maestros, lo que va a ocurrir es que en el momento en el que yo creo un cliente nuevo, un artículo o un proveedor, según lo que me interese compartir, el programa me lo copia, lo estamos viendo aquí, a la segunda empresa. Si me voy a mi empresa 2, vemos que ya tengo esa ficha de cliente. Lo mismo ocurriría con artículos, por ejemplo. Aquí estaría. Luego, en ocasiones las dos empresas se compran la una a la otra. Para eso tenemos la DLL de transmisión de documentos. Vamos a tener un apartado de configuración. Tenemos un momentito que se abra, donde vamos a indicar los documentos de esta empresa que generan en la otra empresa, en la segunda empresa. Yo le he dicho aquí que quiero que los pedidos de compra que hagan esta empresa me generen un pedido de venta en la otra. Es decir, cuando yo quiero comprar desde la empresa 1, me aparecerá automáticamente la venta en la 2. Para que esto funcione correctamente, yo introduciré ese pedido de compra y el proveedor será la otra empresa. Las líneas que queramos. Vamos a coger cualquiera de las referencias. Y lo que podremos hacer desde aquí es, a través de una opción que tenemos en herramientas, sería traspasar
el documento a la otra empresa. De esa manera me aparecerá un pedido de ventas y en este caso, aquí lo tenemos, es un pedido de ventas con el mismo contenido, pero en este caso el cliente tendrá el mismo código que el proveedor al que hice el pedido de compra en la empresa primera, en la empresa 1. Yo tengo montado un ejemplo con 2 empresas. Bueno, luego este pedido se podría generar Albarán y ese Albarán podríamos traspasarlo a la empresa 1, manteniendo incluso esa vinculación. En el caso de Albaranes, no en el de facturas. Este proceso funciona gracias a que además en los clientes y proveedores, a través de un dato adicional, vamos a indicar cuál es la base de datos de destino. Es decir, este proveedor generará el documento en la base de datos que indiquemos aquí. Es decir, más que de un proceso para copiar el documento igual en la empresa 2, el sentido de este proceso es que las compras de una empresa generen ventas en la otra y las ventas de la otra empresa generen compras en la primera. Y vamos a pasar al apartado de OCR. Vamos a cambiar de empresa y comentamos, bueno, en primer lugar, a qué se refiere, ¿no? con la importación de OCR. OCR son las siglas en inglés de reconocimiento óptico de caracteres. La intención de un sistema OCR es que a partir de los documentos escaneados o en PDF, eso se pueda convertir en un documento en la aplicación interpretado. Es decir, el programa leerá no solamente los datos de cabecera, sino también todo el detalle de líneas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a partir de un fichero que tenemos aquí. Estos son unos PDFs que, bueno, nos podría haber mandado un proveedor o simplemente pues los podríamos haber escaneado, ¿vale? Como imagen. Y lo que vamos a hacer es, en esta empresa, importarlos. El proceso de OCR nos permite importar cualquier documento de compra, siendo los más interesantes hacerlo en albaranes o facturas. Es indiferente donde lo hagamos, en este ejemplo, vamos a hacerlo a través de facturas. Y lo que haremos será crear una factura, ir a la opción de importación de OCR y desde aquí ya directamente cogemos y seleccionamos ese documento. Podríamos haber hecho el escaneado directo desde aquí o podemos cargarlo si ya lo tenemos. Se admiten no solamente PDF, sino también formatos de imagen como pueden ser JPG o PNG. Es interesante, eso sí, que la calidad pues bueno, sea la mejor posible. Vemos entonces que este proceso ya localiza las zonas relevantes. Estos cuadritos de color verde, azul, serían esas zonas relevantes del documento. De forma que lo único que tenemos que hacer, si está todo ok, es darle a importar y ya estaría. El programa ahora está leyendo el documento, interpretando los códigos, números, descripciones, todo el contenido y lo está transformando en una factura. Veremos que ahora, cuando acaba este proceso, ya tendremos todo ese contenido. Aquí estaría. Bien, vemos que nos localiza el proveedor. En caso de que no lo localizara, habría un error y tendríamos que crearlo. Tenemos todo el detalle de líneas y además a la derecha tenemos el documento y nos marca incidencias. En este caso son artículos que no existen, que también salen aquí marcados en rojo y podríamos crear el artículo directamente desde aquí. Pueden ocurrir otros 2 errores que es interesante tener en cuenta, que es el descuadre entre las bases y el descuadre entre los totales. Y las bases calculadas por el programa y la del documento o los totales no son iguales, eso significa que alguna cantidad, precio, descuento no se ha interpretado bien. En ocasiones, cuando el documento no tiene la calidad suficiente, pues puede que el programa se equivoque al identificar algún número. La información de cabecera es la que tenga el proveedor en caso de que esté creado y aquí simplemente se trataría de grabarlo
y ya estaría. ¿Cómo es capaz la aplicación de saber dónde están las partes relevantes del documento? Vamos a realizar el mismo proceso, pero con un PDF de un proveedor nuevo. Nunca hemos utilizado este, por ejemplo. Hasta aquí, el funcionamiento es igual que antes. El programa carga el documento, pero en este caso ya no salen los cuadritos. Lo que hemos de hacer es ir cogiendo a la derecha los diferentes campos, fecha de documento, e ir marcando dónde están. Aquí podemos jugar con la rueda del ratón para hacer zoom. Y se trata, como vemos aquí, pues de ir definiendo, delimitando las zonas donde están los campos relevantes. En el caso de líneas, lo que tendremos que hacer es coger todo el alto. Marcaríamos de esta manera. Es dedicarle un rato, pero teniendo en cuenta que esto lo haremos únicamente cuando importemos por primera vez el documento, porque esto quedará grabado y cuando importemos otro documento igual que este, del mismo proveedor, el programa ya sabe que tenemos, ya sabe cómo identificar esos campos. Uno de los campos especiales que tenemos a la derecha es el ancla. El ancla suele referirse, aunque puede ser cualquier otro elemento, al logo del documento, del proveedor. El ancla ha de referirse a un elemento que siempre salga en el mismo sitio en todos los documentos. Y es lo que se utiliza como referencia para desplazar el resto de campos. Por ejemplo, si el documento es escaneado, no siempre va a quedar exactamente igual en la misma posición el escáner. A lo mejor se nos ha torcido un poquito. Entonces, si se nos tuerce un poco, los campos no estarán en exactamente el mismo sitio que hemos indicado en esta plantilla de interpretación. Lo que hace la aplicación es localizar el ancla y colocar el documento de forma que el ancla esté derecha y quede todo correctamente alineado. El resto de campos son campos de documento que son bastante obvios. Para aquellos clientes que trabajan con obras, y a veces no, bueno, cualquier otro sector realmente, yo me lo he encontrado más en clientes de obras, que no necesitan los códigos de artículo, simplemente quieren importar las líneas, simplemente comentar que no es necesario identificar los códigos. ¿Vale? Podemos perfectamente, simplemente, identificar esas líneas. Estas plantillas las vamos a encontrar en compras en la sección de plantillas. Estas son las que ya tengo creadas, esta es la del documento que importamos ahora y al editar vemos que aquí están esos cuadritos y bueno, podríamos modificarla de ser necesario. El editor no he profundizado en él, tiene una serie de opciones aquí pues, para hacer las alineaciones. El funcionamiento es similar a los formatos de impresión. Por ejemplo, para las líneas podemos alinear por arriba, por abajo, igualar altos. Esta es una de las formas de importación. Otra de las maneras es hacerlo a través de la bandeja. Lo que vamos a hacer en la bandeja es añadir ahí pues, varios PDFs, los que sean. Podemos coger aquí pues, todo lo que tengo aquí. Y lo que va a hacer el programa a través del servicio SQL Pyme es hacer esa primera interpretación del fichero. Cuando hacemos la importación desde aquí, desde que cargo el fichero hasta que veo el resultado en pantalla, hay unos tiempos, porque el programa está cargando el fichero y está interpretando el fichero, que eso tarda, pues bueno, unos segundos. Pues si lo hacemos a través de bandeja, ese proceso se hace en segundo plano mientras nosotros podemos estar trabajando en otra cosa. Lo que hará la aplicación será, pues bueno, poco a poco irá apareciendo aquí qué proveedor identificó y el estado, si he sido capaz de identificar correctamente la plantilla de importación o no. Y en caso de que haya sido capaz, tendremos el documento listo para que a través de este desplegable le indiquemos cada uno de ellos
con qué tipo de documento, qué tipo de documento queremos introducir. Este proceso hemos de hacerlo documento por documento y manualmente. No es posible que el programa genere las facturas sin intervención del usuario. El usuario es el que tiene que ir indicando aquí a qué tipo de documento crear. Ocurre que aparecerá ya al momento. En un rato aparecerían aquí los estados y mientras tanto vamos comentando también que otra de las opciones es, si tenemos configurado el email en Pyme, a través de la opción importar OCR podemos coger y decirle que el adjunto del correo en el que estemos lo importe pues, como factura o albarán. Como vemos es el mismo proceso que veíamos antes. Vamos a esperar un poquito. Y esto ya me generaría la factura, pues bueno, exactamente igual que hacíamos antes. En muchas ocasiones el proveedor nos envía los documentos por email, entonces se puede aprovechar para que sea un poquito más ágil. Lo que comentaba antes de la bandeja, el tiempo irán apareciendo aquí. Otra de las integraciones que tenemos es a través de una plataforma que se llama ClickTicket. ClickTicket es una plataforma para que los comerciales, bueno, para que nuestros empleados, normalmente un equipo comercial, pero puede ser cualquier empleado, nos comunique sus gastos, sacando una foto al ticket o a la factura con una aplicación móvil. Todo eso se procesa en la plataforma de ClickTicket y a través de nuestro conector podremos descargar todo eso como facturas de compra. Vamos a cambiar un momentito de empresa y veremos que el proceso de ClickTicket, en este caso sí lo tengo aquí como un botón separado, tiene una configuración que se realiza también la primera vez, donde no entraremos ahora, y simplemente comentar que a través de esa configuración podremos vincular con cada empresa de Pyme, cada empresa de ClickTicket, multiempresa. Podremos también indicar cuál es el funcionamiento con respecto a comportamiento con respecto a proyectos. Lo más sencillo de todo es verlo. Vamos a darle a importar y entonces lo que va a hacer la aplicación es traerme los gastos que estén preparados. En la plataforma de ClickTicket, una vez que esos gastos están validados y están ok, lo que vamos a hacer es incluirlos en lo que allí se le llama una liquidación, que la marcaremos con un estado indicando que está lista para descargar. El programa me cogerá aquí los gastos en las liquidaciones que estén aprobadas, que estén listas. Pero es que además, la aplicación, si tenemos el módulo de proyectos, nos subirá, nos sincronizará los proyectos con lo que en ClickTicket se llama centros de coste. Eso lo que implica es que nuestro usuario, cuando escanea su ticket, cuando le saca la foto al ticket, en ese momento que está pasando el gasto, si trabajamos con proyectos, puede indicar con qué obra relacionarlo, con lo que ya irá preimputado, por así decirlo. Si vamos a compras, vamos a ver que, vamos a coger estas últimas, una cualquiera. La aplicación me descargó estos documentos con los datos que vengan. El proveedor, en mi caso, ya existe, ya lo identifico por el NIF, pero si no existiera me lo crearía con los datos que se traigan de allí, que haya disponibles. Me identificará la forma de pago en base al nombre y en campos me indicará tipo de gasto, que es un campo que viene de ClickTicket, usuario que cargó el gasto, cliente si se informó en ClickTicket, igual ocurre con el viaje, el número de documento de proveedor y este cheque estará marcado si se trata de factura, si no, es que era un ticket. Se descarga también el identificador interno del gasto en ClickTicket. Este identificador, en principio, es interesante para nuestros técnicos para depuración. No tiene mayor relevancia. Por lo demás, esta factura es una factura como las que podríamos haber introducido a mano. En caso de que el documento estuviera vinculado con un centro de coste, ya me lo puede relacionar con el proyecto en concreto. Además, el proceso de ClickTicket nos va a permitir
Estaba viendo que creo que no la tengo montada aquí. El proceso de Click Ticket nos permitiría también trabajar la factura o el ticket con el desglose de IVAs. Es una funcionalidad que se añadió recientemente y eso se hace a través pues, de diferentes artículos según los porcentajes de IVA con los que queramos trabajar. Concretamente, y lo estamos viendo aquí, yo tengo aquí un artículo cuyo código es una cuenta contable. En ClickTicket podemos definir también cuentas contables según los tipos de gasto y en esas cuentas contables, en esos artículos podremos indicar pues, cosas como las cuentas contables. Entonces, de esa manera, aquí estaría. De esa manera lo que vamos a poder es vincular tipos de gasto con cuentas determinadas de gastos. Por ejemplo, los parkings a una cuenta, como en este caso, las comidas a otra, según sea necesario. El único requisito es eso, que las cuentas contables informadas en ClickTicket por tipo de gasto coincidan con los códigos de artículo que usemos para importar esos gastos. Por lo demás, a nivel de enlace contable, estos documentos tendrán la misma consideración que si lo hubiéramos introducido directamente en la aplicación. Tenemos también conexión con otras plataformas de escaneo, pues como pueden ser Dokuten o DokuWare, aparte de las propias de Distrito K y de esta que hemos comentado de ClickTicket. Vamos a hablar ahora de los diferentes tipos de conexión con hardware. Por un lado, tenemos conexión con cajones, impresoras, lectores de código, visores. Con estos 4 primeros tipos de dispositivos, realmente no hay que hacer o ninguna o muy poca configuración. Generalmente las impresoras con que funcionen en Windows es suficiente, van a funcionar. Los lectores de código suelen funcionar con emulación de teclado, lo que suele ser enchufar y funcionar. Y los cajones están relacionados con las impresoras. Como mucho habrá que configurar los códigos especiales de apertura. Con los visores se soportan también. También habrá que hacer una configuración de códigos de control según el visor que sea. Para básculas disponemos de un conector de una DLL, pues, si son básculas de Divar, Epelsa. Firma digital, podemos trabajar, conectar con tabletas de Pad, Topaz y Wacom, con determinados modelos. Y también se puede establecer conexión con consultadores de precios, concretamente con modelos de Newland Inquirer y Scantec SG15 Plus. Hablamos la semana pasada de la conexión con comercio electrónico, os repetiremos otra vez el webinar en este caso. Solamente me interesa comentar, recordarles que tenemos nuestra propia plataforma que es SQL Commerce y conexiones con PrestaShop y WooCommerce. Además de tiendas externas, que sería para temas más propios. Aquí vamos a hablar también de dos DLLs que nos permiten ampliar la funcionalidad, complementar más bien la conexión con tienda online. Una de ellas es la de expandir condiciones. Si me voy a mi configuración de familias, en la familia de accesorios, bidones, tenemos un descuento del 15%. Este descuento, sabemos que a PrestaShop no se va a subir, a WooCommerce no se va a subir y a PrestaShop tampoco, porque es un descuento por familia. Solamente se suben por artículo porque no hay una correspondencia directa entre las familias de Pyme y algún elemento que haya en PrestaShop. Entonces, la solución para poder cargar esto en PrestaShop sería convertirlas en condiciones de artículo. Lo que pasa es que manualmente, pues bueno, yo creo que ya podemos ver que no es demasiado viable. Para ello hay un proceso que lo hace. Ese proceso lo vamos a lanzar, yo lo voy a lanzar manualmente, pero se podría programar, de hecho lo lógico es dejarlo programado.
Me dejará indicar, bueno, qué tipos de condiciones, establecer un filtro si lo hacemos así manualmente. Y lo que va a hacer cuando le doy a generar es convertir las condiciones de familia en condiciones de artículo, tanto si son generales como de clientes como de tipo de cliente, con lo cual esas condiciones se subirán a PrestaShop. Si vamos a cualquier producto de esa familia, por ejemplo, el primero que me aparece, en el apartado de condiciones ha aparecido este descuento, que es el que se ha importado desde ahí. A través de un campo, de un dato adicional, la aplicación me marca que es autogenerada. Es la forma que tenemos de distinguir si una condición viene de familia con ese proceso o si la hemos metido manualmente. Por ejemplo, en este maillot vemos que no está ese campo, no aparece, porque no es autogenerado. Lo ideal es que este proceso se configure como automático y además en esta opción no solamente podríamos forzar la generación manual, sino también borrar esas condiciones que hemos generado automáticamente. Aquí son pocas condiciones y pocos artículos. Recordemos que un caso real podría ser que tarde un poco más porque dispongamos de más productos. Otro de los módulos que pueden ser interesantes es el de compuestos. Los artículos compuestos no tienen stock propio, pero tenemos un proceso que les da un stock que se puede subir a la web. Y ya para PrestaShop, no para Pyme, sino instalable en PrestaShop, existe el módulo de agrupación por datos adicionales. Esto lo comentamos también la semana pasada. Vamos a recordarlo brevemente. Lo que tenemos aquí es este maillot que tiene colores. Tenemos en negro, azul y verde. Si cambiamos a azul, lo que va a hacer en PrestaShop es cambiar a otro artículo. Es decir, en la tienda online son 3 artículos distintos, pero al cliente visualmente dispone de un desplegable donde puede ir modificando cuál de ellos ver. Aunque, insisto, son 3 artículos diferentes. Lo vamos a ver en Pyme muy claramente, que serían este y este. Pues estas 3 referencias están relacionadas simplemente a través de un valor de adicional. Se relacionan a través de un código único. Todos tienen el mismo código para que luego en PrestaShop sea capaz de montar esa composición. Y ya por último, hay disponibles unos procesos de importación. En este caso tengo aquí montado el de PrestaShop para conectar la aplicación con un PrestaShop en uso o un WooCommerce y descargar los datos que existan allí. Este proceso está diseñado para ejecutarse una única vez y a ser posible en una empresa de Pyme que esté vacía. En SQL Pyme vamos a encontrar también conexiones con cajones inteligentes. Un cajón inteligente es una de las marcas que están viendo en pantalla, CashDraw, CashWare, CashInfinity, CashLogic, CashTPV. Y es un cajón que en el momento de hacer el cobro, nuestra aplicación se comunica con él, le envía el importe a cobrar y el cajón es el que recibe el dinero y da el cambio, hace toda esa gestión y devuelve el resultado a la aplicación. Si disponemos de alguno de estos modelos, tendremos disponible ese conector. También se puede conectar con datáfonos de RedSys. Funciona más o menos igual que con los cajones. Se envía al datáfono el importe a cobrar y una vez que el datáfono negocia la operación con el banco, ya devuelve el resultado de esa operación con los códigos. De esa manera al cliente le damos un único ticket con toda la información, tanto lo que es la venta como el cobro. Para esto hemos de trabajar con un banco que esté en RedSys y hemos de pedirle al banco que nos instale unos cajones que se llaman TPV-PC. Otro tipo de conexiones, todo esto es una demostración así online, es muy complicado de mostrar, ¿no? Este tipo de conexiones es con almacenes robotizados. Un almacén robotizado
es una instalación que podemos tener en nuestro almacén y básicamente, resumiendo mucho y simplificando mucho la forma de funcionamiento, lo que nos permite es que si tenemos un pedido de determinados productos, lo enviemos al almacén, que los hace salir automáticamente esos productos y nos devuelve un documento, una respuesta, con lo que se ha servido, a partir de la cual se podría generar un albarán de forma automática. Tenemos conexión con almacenes de imán, Modula y Cardex. Son parecidas las integraciones, aunque tienen diferencias sutiles unas con otras. En caso de que queramos alguna de estas integraciones, es interesante que lo comenten con nosotros. Tenemos también comunicaciones con centrales de compras. Aquí veremos un caso que es con cadena 88. Vemos que también en el sector de ferretería hay conexiones con Sinergas, bueno, con las que están viendo en pantalla. Son más o menos parecidas unas y otras. Veremos la de cadena 88. Por ejemplo, Unifersa, similar. Cada una tiene sus características, entonces también, insisto, es importante confirmar. Hay comunicación también con centrales de compras y de bebidas, Estrella Galicia, Coca-Cola, Heineken, las que estamos viendo aquí. También depende un poco de lo que pida esa empresa. En ocasiones se mandan ventas, se reciben facturas, depende también de cada caso concreto. Synly es un estándar de comunicación entre todos los actores del mundo del libro, libreros, editoriales, distribuidoras, y con esto se van a poder importar catálogos de productos vía Synly y se van a poder enviar a las editoriales o proveedores los pedidos también vía Synly. Synly está basado en ficheros y está basado en comunicación a través de email. Puratos y Europastry se dedican concretamente a panadería. Hay conexión con Amazon en el sentido de importación de pedidos de Amazon. Concretamente, el proceso que existe en la actualidad permite importar pedidos en los cuales el cliente es Amazon. También hay conexión con Google Merchant, que es subida de artículos a esa plataforma. Y por último, tenemos enlaces en el sector textil con las marcas de bestsellers, Jack & Johnson, Libero Moda y Name It. De todas formas, esto que hemos presentado es una muestra, y una pequeña muestra, pues me atrevería a decir, de todos los tipos de conexiones que ya están desarrolladas. Y no olvidemos que en caso de necesitar una conexión que no exista, siempre es posible desarrollar mayores. Para ver un ejemplo, vamos a irnos a otra base de datos que tengo por aquí. Vamos a cambiar un segundito de empresa. Concretamente a una de ferretería. Y vamos a ver, aunque sea brevemente, cómo funciona un caso de conexión con central de compras. En este caso con cadena 88, que es una central ferretera. Cadena 88, Grupo Elis, con ellos hemos desarrollado una conexión que vamos a encontrar por aquí. Un momentito. Aquí está, estaba de primera. Entonces, nos permite, por un lado, que yo ya lo tengo importado en esa base de datos, importar el catálogo completo de cadena 88, que son una importación que realicé alrededor de 18.000 artículos. Esta importación incluye además, si queremos, fotografías y fichas técnicas. Se pueden además importar los catálogos de proveedores de Elis, seleccionando el que nos interese. Sería un proceso similar al de importación de tarifas. También vamos a poder importar las ofertas de los folletos. Cadena 88 publica periódicamente folletos con ofertas y de esta manera los podremos tener actualizadas en nuestro sistema. Esto se importa como condiciones generales de artículo por fechas y precio neto.
Además, podríamos tener configurados unos procesos de comunicación directa. Vamos a verlo aquí. Vamos a hacer un pedido primero, una referencia cualquiera. Estos son todos artículos importados. Decía que podemos tener un proceso de importación periódica de stocks de cadena 88 en diferido, o, todavía mucho más cómodo, desde cualquier documento, podemos consultar el stock en tiempo real en los centros de EDIS. Además, tendremos también la posibilidad de hacer el envío directo de pedidos de venta a la cesta de la intranet de cadena 88, de compra, no de venta, que estaría. Y también tenemos la posibilidad de recibir como albaranes esas facturas que podemos tener disponibles en la intranet de cadena 88. Ahí podremos encontrar, por un lado, las facturas propias de cadena 88, puede haber también facturas de proveedores de cadena 88 y en estos últimos también quizás haya facturas en las que solo hay un PDF. Por motivos obvios, esas facturas no podrán ser importadas con las líneas. En general, los procesos de conexión con diferentes centrales de compras o proveedores, pues bueno, son similares en algunos casos, en otros casos son cosas, pues bueno, que no tienen nada que ver con esto. El penúltimo punto que vamos a tratar ya va un poco en relación a temas de CRM. En este caso vamos, en primer lugar, a hablar de la conexión con Google Calendar. Vamos a tener una configuración aquí, no vamos a entrar, simplemente hay unas instrucciones para generar una configuración en la plataforma de Google y conectar las cuentas. Y en la configuración, la conexión con Calendar lo que nos permite es descargar contactos del calendario de Google y subir contactos nuevos de la agenda de PyME. Con respecto a recepción, vamos a indicar, si queremos, la fecha inicial desde la que haremos la descarga, la carga, de qué agentes se van a cargar y qué tipo de contactos si queremos fijar uno nada más. Cuando se descarga indicaremos el agente de la descarga, si queremos el usuario y un tipo de contacto que le queramos dar. Y abajo podemos indicar si queremos enviar el nombre de cliente en el título de contacto, esto es porque en Calendar no existe la figura del cliente, tiempo de sincronización y cuando un contacto sea por solucionado, ¿qué es lo que ocurre? Que en mi caso he dicho que se pongan de color menta. Lo que hace este proceso es, a través del servicio de SQL PyME, cuando se genera un contacto, vamos a hacer uno para mañana a las 9, con la duración que nos interese, tipo de contacto que queramos, el agente que le vamos a poner que tenemos preparado, un cliente y cualquier texto. Vale, pues este contacto, incluso con la alarma, si la activamos, se va a subir de forma automática a la plataforma de Calendar. Tardaría un ratito, tengo unos minutos, unos 5 minutos, entonces puede ser que todavía no aparezca. Este, por ejemplo, es un ejemplo pues, bueno, que creé ayer. Y bueno, cuando se ejecute la siguiente sincronización, veremos que mañana aparecería ese contacto. Este concretamente, vamos a verlo, es uno que viene de PyME y vemos aquí la información del contacto. Vemos que se traslada el nombre del cliente en el título, el texto que hemos puesto. Me aparece también pues, las horas, incluso la dirección del cliente, toda esta información. Otra de las conexiones que tenemos sería con MailChimp. Vamos a hacerlo a través de una empresa donde está montado todo esto. MailChimp es una plataforma que nos permite hacer email marketing, es decir, envíos masivos de emails, campañas de envío por email. Y el conector lo que permite es enviar los clientes. No todo, sino determinados datos. A nivel de configuración, con el conector de MailChimp,
Vamos a verla por aquí. Aparte de los datos de conexión habituales, vamos a poder especificar la configuración de variables. Lo que podemos hacer es vincular con variables de MailChimp información, determinados datos del cliente, como puede ser la dirección o datos adicionales. Por ejemplo, si yo en la ficha de mi cliente en Pyme grabo el cumpleaños del cliente, podría cargarlo a una variable de cumpleaños que tenga en MailChimp. Este proceso normalmente lo tendremos configurado para que en el momento de grabar el cliente o a través de una tarea, si lo preferimos, eso se suba directamente ya a la plataforma. Vamos a coger un cliente cualquiera, le vamos a indicar un email y en el momento de grabarlo podríamos tener ese proceso puesto o directamente le decimos que lo suba. En este caso me hace la subida manual y ya me da el aviso de que ha ido correctamente. Se puede también regenerar la baja desde aquí de MailChimp del cliente o altas masivas. En alta masiva lo que hace es coger clientes, un montón de clientes y cargarlos todos en la plataforma. Al final estos procesos, aunque los tengo en unos botones, son procesos que se podrían poner, por ejemplo, pues como script al grabar el cliente o en cualquier otro sitio. Además, también hay disponibles una serie de procesos estándar de fidelización. La fidelización en Pyme se realiza a través de desarrollos. Aunque hay dos modelos estándar, se hace a través de desarrollos. ¿Por qué? Porque al final, cada uno, según sus necesidades, tiene unos requisitos diferentes para implementar la fidelización en su empresa. Entonces, aunque tenemos dos sistemas estándar, al final, según nuestras necesidades, se puede solicitar lo que necesitemos. Hay dos modelos, una que es por descuentos, a través de se acumula un saldo y se genera un vale de descuento, o a través de puntos, que quizás es la más habitual, que es la que vamos a ver. Para la fidelización de puntos, en la ficha del cliente vamos a tener un campo de puntos, que es lo que tiene acumulado. Cuando este cliente me compra, al hacer el documento de venta lo voy a identificar. Cuando yo lo identifico ya puedo ver el saldo que tiene el cliente. Vendemos los artículos que sean y la aplicación vemos que ya me dice cuántos puntos se han generado en esta operación, que casualmente son los mismos que ya tenía. Al emitir el ticket le podemos dar esa información al cliente. Podemos añadir los campos y vemos que le podemos decir cuántos puntos se han generado en esta venta, si ha consumido alguno, que en este caso no hay, y el saldo que le queda, el total. Que esto se actualiza en la ficha del cliente. Cuando este cliente vuelve a comprar algo, pues cualquier referencia, puedo aplicar un descuento y el programa me permite aplicar o descuento total o una parte. Vamos a aplicar el total, lo que me añade una línea de descuento de puntos y en principio el cliente se quedaría, en este caso, ya a cero, porque aquí ya no acumularía más puntos en esta operación concreta. Los puntos que se acumulan, bueno, como vemos, esos puntos son el descuento equivalente en euros y se acumula un porcentaje que se informa en la configuración de este proceso. A partir de aquí, si tenemos necesidades más especiales, se pueden plantear a los técnicos de distrito y podríamos hacer un proceso ya a medida. Y nuestro último punto va a ser un resumen, pero ya de otras funcionalidades, una miscelánea, vamos a decir. Por un lado, tendríamos conexión con Choco, que es una herramienta que permite que los restaurantes pasen pedidos a sus proveedores, se van a enviar artículos y clientes y se reciben los pedidos. 20 Bananas, que es una aplicación móvil para la realización de pedidos, autoventa y reparto.
Entonces, en este caso se envían las altas y modificaciones de clientes, de artículos, de tarifas y se reciben pedidos. Silicie, que es el proceso para la comunicación de libros contables de productos con impuestos especiales como pueden ser bebidas alcohólicas. Y Reto, que sería la presentación del registro de transacciones de fitosanitarios. Además de todo esto que hemos comentado en esta tarde, en Distrito K disponemos de muchas más extensiones para SQL PIM. Hemos intentado hablar hoy de lo más importante, quizás de las principales, pero si necesitamos alguna cosa concreta, lo mejor es que nos lo consulten a nuestros técnicos, a nuestro departamento comercial y quizás ya esté desarrollado o en caso de no estar desarrollado, pues seguramente se puede desarrollar. Por lo demás, nada, simplemente indicarles que espero que les haya resultado práctico y de su interés este webinar. De nuevo, gracias por su asistencia y muy buenas tardes a todos.